Buen día, queridos hermanos. Es una mañana de mucha bendición. Hemos sido tremendamente bendecidos de diferentes maneras, también a través de visitas del norte. Hace años atrás nos visitaba un hermano Roy, hermano amigo de también nuestro hermano Jorge Áñez. Sea bienvenido, hermano. Siéntase en casa aquí en Santa Cruz. Él es de Santa Cruz, pero vive allá en el norte. Pero también está entre nosotros otra persona que viene del norte, y es Wesley. Así que bienvenido, Wesley. Le damos un fuerte aplauso. No solamente él, pero está acompañado de su abuelito también, ¿no es cierto? Y su novia. Así que le damos un fuerte aplauso, pero de verdad, en serio. Muy contentos por tenerles de verdad aquí en la iglesia. Esta semana circuló un video por YouTube. Resulta que una alumna en México tenía que dar examen y estaba nerviosa, y todos hacen alguna oración, algunos se persignan, pero ella fue un poquito más allá y puso una vela, unas estampitas, ¿no? Y empezó a rezar a los santos y a la Virgen y al Padre, ¿no? Para que entre todos le dieran una mano, y era algo realmente interesante. Y ya usted sabe cómo es la cosa. No faltó un compañero que sacó el celular y empezó a filmar todo el acto, ¿no? Porque hoy por hoy, si usted se está ahogando y hay 20 que están mirando, los 20 lo filman para colocarlo. Pero usted no haga eso, usted es hijo de Dios, usted vaya y ayuda. Ya no filma, usted vaya y ayuda. Pero estaban filmando y lo hicieron circular por YouTube. La verdad es que era cómico, ¿no? Pero era su fe de ella y se la respeta, ¿no es cierto? Como la de cada uno. Un poquito me preocupó sí que deber sacar eso como una noticia. Porque una cosa es que un compañero haga circular por YouTube cualquier cosa que pasa, eso es normal. Otra cosa es que el deber, digamos que es una agencia de noticias seria, lo coloque como una noticia. Y yo sé que lo hace porque estas noticias captan atención y aumentan la audiencia, ¿no? Pero es un poquito preocupante porque ya a nivel de un periódico, prestarse a apoyar la burla que hace un compañero a una compañerita de su fe es como ponerse de ese lado, ¿no es cierto? De alguna manera. Y eso es un poquito, quizás no fue esa la intención, probablemente lo único que querían traer algo llamativo para que la gente lea o vaya a la página del deber, pero ya la realidad es que un periódico pone eso como algo que apoya, ¿no? Y en el fondo el mensaje que está dando el deber, ¿no? El periódico es, eso es ridículo, y lo mencionaba, es digno de crítica, es digno de burla. Y yo me hacía una pregunta, entonces si un creyente ora, ¿también hay que filmarlo? ¿No? O si un musulmán hace una plegaria a Alá, ¿también hay que filmarlo? ¿No? Y entonces, ¿dónde queda la tolerancia? ¿Dónde queda que vivimos en un mundo pluricultural, multiétnico, etcétera? Y en el fondo lo que yo sentí, quizás es una interpretación muy personal, es que lo que se está proyectando a través de estas cosas es que tener fe es algo risible, es algo absurdo. Y es algo en lo cual, si usted realmente desea tener fe, lo que tiene que hacer es agarrar su cerebro y botarlo a un lado. Y muchas veces se presenta la fe como algo que es emocional, algo del corazón, pero que usted tiene que ser cometer un suicidio intelectual para tener fe, algo así. ¿Me entiende lo que le digo? Y lo puedo comprender porque yo fui así. Yo me crié en una familia cristiana y desde muy pequeñito escuchaba las historias bíblicas, Adán y Eva, Noé, Sansón, Goliat, David y Goliat, Sansón, y todas las historias, y yo creía en eso. Pero cuando fui al colegio y empecé a investigar, me di cuenta que una gran parte de la comunidad científica, por no decir la mayoría, no creían en la creación, sino que promovían la evolución y la formación del universo al azar y por casualidad. Y eso fue una confrontación a mi fe. Finalmente debilitó mi fe, y en cierto momento de mi vida yo me declaré ateo. No es que yo no estaba renegado contra Dios
y quería buscar cualquier argumento para negar la existencia de Dios. No se trataba de eso. Se trataba que en mi mente no podía armonizar lo que la ciencia, por lo menos aparentemente ahí me decía, y lo que la Biblia me decía. Y como siempre tuve un corazón que le gustó la ciencia, los descubrimientos, la biología, la astronomía, siempre me captaron la atención. Uno de mis mejores juguetes cuando era chico era un microscopio. Me encantaba ese juguete porque todo lo ponía ahí. Entonces, en mi mente me costaba armonizar. Súmele a eso de que a los 11 años de mi vida, no sé cuántos chicos aquí a los 11 años agarran un libro por cuenta propia, pero yo agarro un libro de mi papá, porque mi papá era izquierdista, se hizo comunista, ¿no? Pero no de esos que simplemente salen a gritar a las calles, era intelectual y se leyó muchos libros de Marx, ¿no? Y uno de los libros se quedó ahí, de un autor que se llama Lucien Henry. Y Lucien Henry escribió un libro que se llama Orígenes de la Religión. Y este autor ateo y de tinte izquierdista, él afirma en ese libro de que todas las religiones tienen el mismo inicio. A propósito, el próximo domingo vamos a hablar de religiones, ¿no? Y él dice de que Cristo en realidad nunca existió, sino que sus discípulos lo inventaron a Jesús. Ahora, imagínense eso en la mente de un chico de 12 años. Ese era yo. Y súmela a eso lo que decía la ciencia, la evolución. Entonces en cierto momento dije, no creo en Dios, pero no porque quería renegar de Dios, sino porque no lograba armonizar en mi mente la existencia de Dios y la obra de Dios cuando la ciencia me decía otra cosa. Yo no sé si aquí a alguien le ha pasado justamente eso. De pronto le puede ayudar también mi testimonio a esclarecer esas dudas. ¿Qué tal si oramos? Padre, gracias por este tiempo y es el momento, Señor, de escucharle a usted. Ya nosotros, Señor, expresamos alabanzas y palabras de gozo, de gratitud hacia usted por todo lo que usted ya hizo por nosotros y lo que hará. Pero ahora, Señor, queremos abrir su santo libro y entender lo que su palabra dice. Ayúdenos, Señor, que su palabra, por el Espíritu Santo, produzca fe en nosotros, Señor. Esa fe, Señor, que lleva al arrepentimiento, Señor, y a un encuentro personal con usted, a una vida nueva. Gracias, Señor, por este momento, y ponemos cada persona, cada vida, cada corazón, joven, niño, señorita, adulto, mayor, personas nuevas, personas, Señor, que hace tiempo que vienen a la iglesia. Cualquiera que sea la situación en esta mañana, ponemos cada corazón bajo su autoridad, bajo la obra del Espíritu Santo, para que seamos ministrados por usted mismo, porque lo necesitamos y desesperadamente cada día, Señor, le necesitamos a usted, Señor. Y en este momento necesitamos, Señor, que usted actúe y hable a nuestras vidas. Lo creemos, Señor, lo confesamos y le agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quizás para los que están recién en esta mañana, queremos compartirles de que desde el año pasado estamos en un estudio del libro de los Hebreos. Hemos ido versículo por versículo, capítulo por capítulo, y miren, hasta aquí hemos llegado y estamos en el capítulo 11. A diferencia de los 10 capítulos anteriores, donde tuvimos que hacer hasta malabarismos para explicar un poco contextos doctrinales muy complejos a veces para poder expresar, a partir del capítulo 11 se torna muy sencillo lo que se tiene que hablar. Y el autor escribe el capítulo 11 con un solo propósito, y Dios quiera, y pidámosle al Señor que así sea, producir fe, provocar a fe en la vida de sus oyentes. Y Dios quiera que también en esta mañana y las que vienen después, en cada sesión, salgamos con una fe más clara, más nítida. Y el autor no lo va a hacer a través de explicaciones como lo hizo en los anteriores capítulos, ni a través de conceptos, lo va a hacer a través de ejemplos. Y hoy en esta mañana tenemos el primer ejemplo al cual echa mano el autor para hablarnos acerca de la fe. Así que, aunque vamos a hablar acerca de la creación del universo, el propósito y el tema no es la creación, sino es la fe.
y cómo este ejemplo, que es la creación del universo, puede cimentar y afirmar la fe en nuestros corazones. Ahora, hoy veremos que la fe en su estado más sencillo, más básico y más esencial, la fe es un proceso racional que usa el cerebro. Lo pongo entre comillas, usa el cerebro, porque cuando decimos a alguien, oye, usa tu cerebro, ¿qué le estamos diciendo? Pensar. Por supuesto que todos usamos el cerebro, aunque no nos demos cuenta lo estamos usando, pero cuando decimos usar tu cerebro es pensar. Y la fe realmente hace eso, nos dice, usa tu cerebro, piensa y razona para que llegues a la fe, porque no es un suicidio mental o intelectual el que tiene que hacer el creyente, sino más bien es un salto a la evidencia, a los hechos y a las realidades. Ahora vamos a leer la palabra del Señor y vamos a centrarnos en Hebreos capítulo 11 y vamos a hablar solamente de este versículo toda la mañana. Dice, versículo 3, quizás podríamos leerlo todos juntos para que de esa manera lo enfoquemos mejor. ¿Qué tal si leemos todos Hebreos 11:3 a la voz de 3? 1, 2, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La pregunta en esta mañana es, ¿por qué la fe implica un proceso racional? ¿No? Y la respuesta la tiene ahí en su boletín, porque en primer lugar interpreta los hechos de Dios. En otras palabras, la fe se basa en hechos, en realidades, no en cosas por allá arriba, en ideas, en cosas abstractas, sino en hechos concretos, verificables y reales, ¿no? La fe interpreta los hechos de Dios. Y la frase que nos va a ayudar a cimentar este aspecto es, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Es muy interesante analizar la palabra entendemos. Proviene en su raíz de una palabra que se traduce como mente y literalmente significa percibir con la mente, hacer uso de la razón, pensar, usar el raciocinio. Entonces la fe, está diciendo aquí el autor de los Hebreos, básicamente, aunque no es, pero implica un proceso mental y racional. No es un salto al suicidio mental, sino es un salto a razonar con la mente. Es un hecho. Y lo que está diciendo, entendemos, percibimos con nuestra mente que fue hecho el universo, ¿no? Ahora, hablando de la fe, que es el tema, la fe no siempre implica emociones. Usted no va a decir, ay, estoy tan emocionado de que Dios creó el universo, me palpita el corazón. No, usted dice, sí, creó, yo lo sé. Quizás no me emociono mucho, pero estoy seguro de eso, lo entiendo, ¿no es cierto? Entonces, no siempre la fe es un proceso que implica emociones. A veces, en su forma más básica, es aceptar algo con la mente. La otra cosa que vemos acá es que la fe no siempre espera que va a ocurrir algo en el futuro. Imagínense a alguien que diga, sí, yo creo que Dios constituyó el universo, así que yo creo que hoy día me va a ir bien. O sea, no tiene lógica. O sea, creo que pasó y ya está. No pienso que algo va a ocurrir en el futuro como resultado de mi fe. ¿Entiende? Esa es la fe en su forma más sencilla, más básica. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Ahora, es interesante que el autor está tratando de llevarnos de la manito como niños a que desarrollemos fe. Y lo primero que él está haciendo es mostrar, tienen ustedes algo ya en el bagaje, no están tan sin fe, tienen algo por lo menos. Y la pregunta que haría el autor de los Hebreos a nosotros y a sus lectores es, ¿cuántos de ustedes creen que Dios creó el universo? Y a propósito hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes con toda sinceridad creen que Dios creó el universo? Levanten la mano. Amén. Y si alguien no levantó la mano, perfecto. Ahora, para todos los que levantaron la mano es como que el autor de los Hebreos dice, ahí está, ya lo tienen, ya tienen por lo menos un poco de fe. Creen de que Dios constituyó el universo. Y él está tratando de que hagamos arrancar esa fe con un concepto básico en el cual muchos de nosotros en esta mañana estamos de acuerdo de que Dios creó el universo. Y dicho sea de paso, a continuación voy a empezar a hablar acerca de aspectos
de la ciencia y la evolución. Y pudiera ser que en esta mañana hubiese una persona que sea agnóstica, que sea atea, que sea escéptica o que tenga ideas diferentes, y honestamente lo respetamos y lo valoramos. Simplemente queremos mostrar en esta mañana el aspecto racional para creer de que Dios hizo el universo. Durante todas las épocas y todas las culturas, cada pueblo creó o inventó o trató de interpretar cómo llegó el mundo a existir. Cada tribu, sea en el África, sea en el Norteamérica, aquí en Sudamérica, tienen sus propias historias, y por supuesto los griegos. Por ejemplo, cito el mito maya, voy a leerlo. El mito maya de la creación está bellamente explicado en su libro sagrado, dice, ¿no? En él al principio solo existían los dioses en un estado latente sobre un mar inmóvil. Entonces hubo palabras y decidieron crear el mundo para que existiera el ser humano, ¿no? Y luego explican cómo trataron de crearlo con barro, no les funcionó, luego con madera y no les funcionó, y el material que sí les funcionó fue masa de maíz molido mezclado con sangre de dioses, y eso permitió que se pudiese crear a los seres humanos. Esa es su explicación de las tribus mayas. El mito griego, el relato más ampliamente aceptado del comienzo de las cosas, tal como lo recoge la Teogonía de Hesíodo, empieza con el caos, un profundo vacío. De este emergió Gea a la tierra y algunos otros seres divinos primordiales: Eros, el amor, el abismo, el Pártado y Erebo. Ahora, algo que podemos notar en todas las culturas que han tratado de interpretar la creación del universo es que ellos parten, en primer lugar, de algo que ya existe. Ya existen mares, ya existe el profundo lago, o ya existe el caos, pero el caos en sí mismo ya es algo. Cuando usted llega a una oficina que está en caos, no es que está vacía, es que está en caos, pero ya existen cosas que alguien previamente colocó allí. Y todas las explicaciones que hay de las culturas dicen de que había algo, y entonces estos dioses tomaron eso algo y lo transformaron en la tierra y los habitantes y los seres humanos. La otra cosa es que la concepción de todas las culturas, incluyendo la nuestra, los incas y las culturas que tenemos aquí en Sudamérica, ven a los dioses, generalmente dioses, no existe ninguna cultura que hable de un solo Dios, siempre hay dioses en general, ¿no? Y todas las culturas presentan a sus dioses como seres humanos con las mismas actitudes y aún con las mismas debilidades de los seres humanos. Se enamoran, se enojan, cometen injusticias, hacen cosas inadecuadas, nada más que son mucho más grandes y con más poderes, pero también con sus limitaciones. Esa es la concepción de cada cultura en cuanto a sus dioses. Más o menos como lo que sería ahora nuestros superhéroes, ¿no es cierto? Superman, Batman, el Hombre Araña, son seres humanos pero con más poderes, ¿no? Con más capacidades. Más o menos así es la concepción de los dioses para todas las culturas en toda la raza humana. Y eso difiere ampliamente con el relato bíblico. Cuando uno mira la Biblia, las primeras palabras en Génesis 1:1, que dice: en el principio, Dios. No se preocupa de probar su existencia, no nos dice si tenía una forma antropomórfica, no nos dice nada. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Ya está. No habla de dioses, habla de que no había nada excepto Él mismo, y Él hace un impulso creador de todo lo demás. Y esa es una gran diferencia, porque este tipo de Dios que habla la Biblia, el Dios verdadero, no estaba en la imaginación de las culturas humanas o de las culturas y las civilizaciones que conocemos. No estaba. Siempre la forma de ver a los dioses como hombres, pero más grandes, con sus debilidades, con sus limitaciones, y que se mueven en un lago, se mueven en un espacio, y ellos están allí y allí toman algo y crean. No siempre es el patrón en todas estas culturas. Ahora, también nosotros tenemos nuestras curiosas explicaciones acerca del universo, ¿no? Y quizás la más aceptada es una teoría
que se ha ido afirmando a base de observaciones astronómicas, pero también cálculos matemáticos, descubrimientos en la física cuántica, de que este universo comenzó desde un puntito muy pequeño, más pequeño que la punta de un alfiler, donde estaba concentrado todo lo que sería el universo. A este puntito se le llamó una singularidad espacio-temporal. Y este puntito existía fuera del tiempo, porque el tiempo no existía todavía en la explicación que ahora se da, y no existía tampoco nada, y de repente esta singularidad tan pequeña, un súper agujero negro que tenía todo concentrado, explotó y empezó, y de esa explosión salió este universo. A esta teoría se la conoce como el Big Bang, ¿no? Que en castellano, si usted quiere decirlo, podría decir el gran pum, ¿no? Esa sería la traducción en castellano, el gran pum, el gran bang, ¿no? Big Bang. Ahora, esta teoría ha sido ampliamente difundida y es una teoría. Algo que tenemos que entender, que en ciencia una teoría es una explicación, es un marco conceptual para explicar algo, pero no es en sí la verdad. Es simplemente un marco que nos ayuda a armonizar todo lo que hasta ahora podemos entender o hasta donde llega nuestra investigación científica. Entonces creamos una teoría. Por eso es que el Big Bang es una teoría, no es una ley, no es algo comprobado, es simplemente un marco conceptual que nos ayuda a entender en base a los descubrimientos actuales cómo comenzaron las cosas. Es un intento de explicar. Ahora, una de las personas que más ha trabajado en esta área y que ha ido más allá que los otros científicos a través de la física cuántica y de las matemáticas es un señor que se llama Stephen Hawking, ¿no? Este señor habla mucho acerca de este tema, y este señor, en un libro que él escribió, El Gran Diseño, afirma de que esta singularidad que dio origen al universo era lo que existió cuando no había nada. No había nada. Y de repente de esa nada se generó todo. Como antes de esa nada no había tiempo, porque el tiempo se creó juntamente con el Big Bang, entonces tampoco podía existir un Dios que pudiese crear el universo, porque como no había nada y no había tiempo, ¿dónde iba a estar Dios creando el universo?, dice él. Entonces Dios hace redundante. Y por otro lado él explica, podemos demostrar científicamente de que las cosas se hacen de la nada. Y se puede hacer todo lo que vemos sale de la nada. Y eso usted dice suena un poquito medio raro. Y usted puede en este momento decir eso, me suena a los mismos cuentos mayas. Pero él tiene una curiosa explicación y se la voy a tratar de dar. Imagínese que usted está en su casa en la mañana y se levanta y ve una montaña así de tierra, una carretada de tierra y un tremendo hueco allí, ¿no? Entonces eso no había antes, tenía su patio plano, pero ahora tiene un promontorio tremendo de tierra y un tremendo hueco en el piso. Entonces usted dice, wow, hay una montaña en mi casa y también hay un hueco y encima llovió, así que tengo un lago ya, ¿no? Pero él dice, si usted agarrara y tapara el hueco con la misma tierra, ¿qué queda? Nada. Y él dice, lo mismo pasó, no había nada, pero luego hubo una explosión y se creó la materia oscura, ese sería el pozo, y se creó la materia normal, no la conocemos, eso sería la montaña, y actualmente el universo está constituido, dice, de huecos, ¿no?, de agujeros negros y de materia. Y él dice, aunque no se ha comprobado esto, si pudiésemos mezclar todo, quedaría nada otra vez, dice, ¿no? Suena interesante. La pregunta es, ¿quién tenía la pala? Y ahí comienza la debilidad, porque él es muy, muy mediático. Está en todos los medios, televisión, pero muchos científicos, nobles, serios de la comunidad científica dicen, es más filosófico que científico lo que él está afirmando. Porque él dice, tenía que ocurrir porque la gravedad existe. Ahora, aquí vamos a un punto, y aquí se van a perder algunos de mis hermanitos que no les gusta tanto la ciencia, pero quizás otros me van a captar. No es lo mismo la nada cuántica de Stephen Hawking que la nada. No sé si me entienden. La nada cuántica de Stephen Hawking ya existe algo. Y existen partículas que aparecen, desaparecen. Existe algún tipo de energía, alguna cosa. En cambio, la nada es nada, como lo puede entender usted y yo. Nada de nada.
La otra cosa que dice, tendría que ocurrir por la ley de la gravedad. La pregunta es, si ocurrió por la ley de la gravedad, entonces había una ley antes para que ocurriera ese gran detonante. ¿Y quién puso esas leyes? Porque supongamos que no había nada y explotó todo y todo llegó a ser, pero todo obedeció a ciertas leyes muy específicas, muy claras. ¿Quién puso esas leyes? Entonces por lo menos habían leyes. ¿Quién las puso allí? ¿Me entiende? Porque sin esas leyes nada funciona. Le explico. En la ley de la gravedad, si usted varía un poquito el valor de la gravedad, un 0.0000020, para abajo, y tenemos un universo amorfo donde nada puede lograr cohesionar. Lo matamos un poquito para el otro lado y tenemos un universo quemado, imposible para la vida, imposible para la existencia ni siquiera de los planetas, un caos. Por una pequeña diferencia es el punto exacto para que exista el universo. Entonces alguien tuvo que poner las leyes para que luego exista el universo, y si verían leyes, entonces no es que no había nada. Y ahí está el punto. ¿Me entendieron? Como decía don Fran, un misionero. ¿Cómo es la cosa? Bien. Ahora, yo quiero mostrar en esta mañana, para ahorrar muchas explicaciones, un pequeño video, ¿ya? Vamos a ver un video, unos 10 minutos. Esta predicación es un poco menos doctrinal, si se quiere, ¿no? Pero sí va a afirmar un aspecto muy importante que a veces quizás lo tenemos ahí en un segundo plano molestando. ¿No será que Dios hizo el universo? ¿Será que es verdad? ¿Será que no? Ahora vamos a ver. Algunos quizás puedan tratar de convencerse a sí mismos de que para conseguir un planeta muy especial como la Tierra, solo fue un accidente, que todo ocurrió exactamente de la manera correcta. Pero incluso si alguien creyera en esto, ¿cómo empezaría la vida en la Tierra cuando es un hecho ineludible que la vida no puede venir de la no vida? Todos los seres vivos en la Tierra se componen de células. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que una primera célula pudiera haberse formado accidentalmente? Hace 150 años, cuando vivía Charles Darwin, la célula era considerada como una gota de gelatina microscópica, no sofisticada y simple. Sin embargo, como resultado de recientes descubrimientos, ahora sabemos cuán increíblemente complejas son estas extraordinarias pequeñas células. El cuerpo humano de un adulto contiene 100 billones de células de varios tamaños. 10.000 células humanas de tamaño medio pueden caber en la cabeza de un alfiler, y cada célula individual contiene información equivalente a unos 4.000 libros. La información de todas las células de un adulto en forma de libro llenaría por completo el Gran Cañón más de 75 veces. La célula es similar a una supercomputadora, pero microscópica en su tamaño. La célula también podría ser vista como una ciudad en miniatura, con una elaborada red de rutas conectadas, con numerosos camiones de proteínas moleculares que realizan las diferentes tareas para la función de la célula. Por ejemplo, en la célula hay pequeños camiones moleculares que viajan a través de microscópicas estructuras como de carretera que transportan materiales alrededor de la célula. Un ejemplo de una máquina molecular en la célula es el motor flagelar que alguna bacteria utiliza para nadar. Es un motor rotario molecular que tiene una cola parecida a un látigo y puede operar a velocidades de hasta 100.000 revoluciones por minuto. Esta es una imagen del motor flagelar aumentada más de 50.000 veces. Es 1 entre 100.000 de largo de 1 pulgada. 8 millones de estos motorcitos cabrían dentro de la sección transversal de un cabello humano. Se pueden ver los detalles de su construcción. Está compuesto de 30 partes de proteínas diferentes. Parece que fue diseñado por un ingeniero. El motor flagelar es muy parecido a un motor eléctrico. Girando hacia adelante y hacia atrás, el motor flagelar conduce a una bacteria a través de un medio líquido extremadamente viscoso. Como resultado del motor flagelar, se estima que la velocidad superior de natación de una bacteria sería al equivalente de una velocidad de 60 millas o 97 kilómetros por hora de un nadador humano. Si eso no le suena impresionante, considere que la velocidad del nadador más rápido jamás registrada fue de alrededor de 5,5 millas o 8,9 kilómetros por hora. Por lo tanto, la bacteria que utiliza el motor flagelar se puede mover alrededor de 11 veces más rápido que el más rápido nadador humano que se ha conocido.
Todas las 30 partes distintas del motor flagelar son esenciales, de modo que si se quita una de ellas dejaría de operar en absoluto y la bacteria morirá. El motor flagelar es parecido a una trampa de ratón. Para que funcione dicha trampa se necesitan todas las partes diferentes, y si quita una de ellas, la trampa no servirá para nada. El proceso para construir el motor flagelar requiere que todas las 30 partes diferentes que interactúan sean ensambladas correctamente y colocadas en lugares adecuados en el momento apropiado. El proceso de construcción también requiere de instrucciones, traslado y retroalimentación dentro de la célula, desde el comienzo y hasta el final de su proceso. Si nada de esto ocurre, estas asombrosas maquinitas o sus diversas partes individuales no se construirían ni se ensamblarían correctamente. Pero ¿cómo es que estas numerosas máquinas microscópicas o sus partes saben a dónde ir y cómo edificar cosas correctamente en un sistema evolutivo? No lo sabrían, ello sería imposible. Estos hechos refutan y eliminan la evolución darwinista, la cual es definida como un proceso ciego, sin dirección, sin ningún plan o propósito. Las células se componen principalmente de proteínas. Una célula usa miles de diferentes variedades de proteínas. Para obtener la célula más simple, ello requiere por lo menos 600 moléculas de proteína diferentes. Las proteínas están hechas de aminoácidos. El funcionamiento de una sola proteína está hecho generalmente de una cadena de entre 50 a 1000 aminoácidos. Algunas proteínas requieren una cadena de miles de aminoácidos adecuadamente secuenciados. Cada vez que un nuevo aminoácido se une a una cadena, debe formar un enlace químico llamado enlace peptídico, con el fin de unirse con éxito a los otros aminoácidos en la cadena. Los aminoácidos zurdos y diestros se producen con aproximadamente la misma frecuencia, pero solo los aminoácidos zurdos pueden ser elegidos para la utilización en la cadena para crear una proteína. Los evolucionistas no tienen ninguna idea por qué las proteínas solo usan aminoácidos zurdos. Cada aminoácido en la cadena larga también debe ser aminoácido específico. Hay 20 clases diferentes de los cuales pueden ser elegidos y deben ser colocados en el orden correcto en la cadena para crear una proteína. Los aminoácidos están colocados en el orden exacto gracias a una molécula en la célula llamada ADN. El ADN puede ser descrito como un plan maestro, un código de información o lenguaje especial que utiliza 4 letras alfabéticas químicas. Las letras químicas o el código en el ADN son el conjunto de instrucciones que requieren las máquinas celulares para ensamblar correctamente los aminoácidos en cadenas y así crear proteínas. Si el ADN no está presente desde el principio, no se podrían elegir correctamente los aminoácidos ni ser colocados en el orden adecuado. Como resultado, nunca se podría formar una proteína y la célula no sobreviviría. El ADN no puede funcionar sin tener al menos 75 proteínas preexistentes. Y sin embargo, las proteínas se producen solamente por el ADN. Como cada uno necesita del otro, ellos debieron haber sido creados por Dios exactamente al mismo tiempo. Este hecho elimina la evolución. La fibra de ADN tiene un espesor de apenas 2 millonésimas de milímetro. Y si bien el ADN no es grueso y es increíblemente pequeño, es extremadamente largo cuando es desenrollado. De hecho, si el ADN en una célula fuese desenrollado, unido y extendido, llegaría a ser más de 2 metros de largo. El ADN sería tan delgado que sus detalles no podrían ser vistos, incluso bajo un microscopio electrónico. Si todo el ADN contenido en nuestro cuerpo fuera colocado de punta a punta, ello se extendería de aquí a la Luna más de 500,000 veces. Si se tomara de cada persona que haya vivido un set de ADN y se juntara en un montón, ello pesaría menos que una aspirina. No obstante, la densidad de almacenamiento de información del ADN es muchas veces mayor que el más avanzado chip de silicio de un ordenador. Hablando del ADN, Bill Gates dijo: "El ADN es como un programa de computadora, pero mucho más avanzado que cualquier software jamás creado". Pero tener el complejo programa de instrucción del ADN no es suficiente por sí mismo. Otras cosas en la célula deben ser capaces de entender y utilizar el programa de información del ADN. En otras palabras, el supercomplejo programa del ADN en realidad es inútil a menos que se tenga también un sistema dentro de la célula que pueda entender el lenguaje del ADN. Para comprender mejor esto,
Imagínese que el ADN es un disco CD o DVD complejo. Si no se tiene una máquina o sistema que pueda leer, entender y utilizar la información en el disco, no tiene valor el disco. Por tanto, las otras cosas en la célula necesitan entender y ser capaces de usar el programa de información del ADN para crear cosas correctamente. Si no, la célula se muere. El ADN puede hacerse una copia idéntica de sí mismo. Dios también programó que el ADN detecte y corrija errores. Existen máquinas de proteína que hacen correcciones especiales que constantemente viajan hacia arriba y hacia abajo a través de la molécula del ADN en busca de cualquier error que necesite rectificación. Si se detectan problemas, las reparaciones se hacen inmediatamente. Todo este proceso es increíblemente complejo. La información contenida en el ADN demuestra que la vida no solo consiste de la materia y la energía, también contiene información. La información solo puede venir de una fuente inteligente que puso la información allí. Otra función del ADN es que es el programa que Dios utiliza para crear en la persona su apariencia, el color de su pelo, su altura, etc. Como fue mencionado anteriormente, cada cuerpo humano de un adulto contiene cerca de 100 billones de células, pero en su concepción, usted solo era una célula. Increíblemente, usted empezó a existir de un tamaño no mayor que la cabeza de un alfiler, y sin embargo, toda la compleja información que lo definirá físicamente y a cada órgano de su cuerpo estaba allí, contenida en esa única célula. Para creer en la evolución, uno tiene que tener fe, una fe muy, muy grande. De hecho, una fe mayor que para la que usted necesita para creer en Dios. Por eso yo no creo. Yo creo en Dios porque soy un hombre de poca fe. Yo no me considero un hombre de fe, me considero un hombre de poca fe. Por eso creo en Dios. Si tuviera más fe, creería en todos estos procesos evolutivos, pero no da. No es como algunos piensan que creemos lo que vemos, sino vemos lo que creemos. Un evolucionista se levanta por la mañana y mira el hermoso paisaje y dice: qué hermosura de paisaje que vino por casualidad. Y se levanta un creyente y dice: qué hermoso paisaje que Dios creó. Ambos ven la misma cosa, la interpretación es la que cambia. ¿Me entienden? Pero en ese transcurrir me di cuenta en mi propio caminar de que hay 5 obstáculos que un ateo o una persona que decide no creer en Dios nunca va a poder explicar. 5 preguntas, ¿no? Dicho sea de paso, hay 2 tipos de ateos. Los ateos que no pueden creer en Dios porque en su mente no armonizan las cosas, ese era yo. Y los ateos que han decidido no creer en Dios. En el primer caso su problema está aquí. En el segundo caso su problema está aquí. Cuando usted hable con una persona que no cree en Dios, averigüe qué tipo de ateo es. Si es una persona que dice: mostrame evidencias y creeré, bueno, hay que hablar. Pero si es esas personas que no importa lo que usted hable, dice no, no y no, es que él ha decidido no creer. Su problema está en su corazón. Yo no era un ateo del corazón, sino de la mente. Y entonces empecé a pensar. Primera pregunta: ¿cómo se puede originar la materia y todo lo que vemos de la nada? Si bien algunos científicos afirman que ciertas partículas subatómicas aparentemente se forman y se desaparecen sin ningún tipo de explicación, saltar de ahí a que todo el universo se formó de la nada, y eso que esas partículas se forman allá dentro de un universo y dentro de ciertas circunstancias y dentro de un conjunto de leyes que la gobiernan, muchas leyes que las estudian los físicos, y en ese contexto ocurren esos fenómenos. Pero saltar de ahí a que no había nada de la nada, un vacío absoluto, ¿no? Y de repente todo comienza sin que haya un detonante, una persona que ponga en marcha la maquinaria, eso no se puede responder. La segunda pregunta: ¿quién escribió el primer código de ADN para que exista la primera célula? La primera pregunta no es cómo comenzó la primera célula. La esencia de la vida está en el código del ADN, ahí está descrito todo lo que es el ser vivo y cómo va a funcionar, y la creación de sus proteínas, de sus aminoácidos y de todas las cosas esenciales. A su vez, ese ADN necesita de todo un entorno para poder existir. Como la pregunta: ¿quién creó primero el huevo o la gallina? ¿Quién escribió el primer ADN? Que es mucho, mucho más complejo que cualquier programa jamás creado, decía Bill Gates. No hay explicación.
Si usted está caminando por la calle y ve 5 piedras en círculo, ¿qué es lo primero que piensa usted? Alguien estuvo aquí. Si usted va caminando un poquito más allá y encuentra una pared, usted piensa, hay personas, hay un albañil que hizo esto. Va caminando por el campo y encuentra una cabaña. Ah, alguien vive aquí, alguien construyó esta cabaña. Va más allá y encuentra una ciudad y encuentra edificios. Y usted piensa en ingenieros, en arquitectos, en empresas, en una serie de personas que crearon eso. Pero cuando pasa y ve una pequeñísima célula que tiene mucha información en su código ADN, extremadamente más compleja que la ciudad de Nueva York por sí sola, ¿puede decir esto vino de la nada? Hay gente que se la pasa escuchando con sus aparatos tratando de captar vida extraterrestre. ¿Ha escuchado eso? Ellos esperan encontrar una pequeña secuencia, un tic-tic-tac, tic-tic-tac. Ah, alguien está haciendo eso. Y si escuchan eso, usted tenga por seguro que todos los periódicos se encontró vida en el espacio. Pero no puede leer correctamente el código del ADN para decir, alguien puso esto allí. ¿Entienden? No hay forma. De hecho, que la evolución depende de que alguien modifique el código del ADN en cada célula. A una persona que conozca de biología y conozca de informática, pregúntele si eso es posible. Y le dirá que no es posible. Segunda pregunta. Primera pregunta, ¿cómo se originó la materia de la nada? ¿Quién escribió el primer ADN? Ahora, supongamos que ya existe la vida y están las primeras células allí moviéndose y manejándose por todos lados. Felices. Sobreviven como hasta ahora lo han hecho, según ellos, durante millones de años. No necesitaban ningún proceso para crecer o evolucionar. Pero de pronto saltamos de esas células independientes a un pez. ¿Cómo se organizaron esas células para formar un pez? A ver, imagínense, están las células allí, yendo por aquí, por allá, son las primeras células, y de repente ya dicen, oye, esto es un poquito aburrido el estar así, nadando sola. Oye, si nos unimos, hacemos un grupo y entre todos formamos un cuerpo y ustedes se van allá y forman un ojo, nosotros nos quedamos aquí, nos quedamos en la cola, ustedes se van para las aletas y alguien que forme el aparato digestivo y ustedes van a hacer el cerebro, van a hacer lo que van a pensar y ahí las células se empiezan a acomodar para formar el primer pez. ¿Cómo se logró eso? No hay ninguna explicación hasta este momento, no existe, porque un ser pluricelular es extremadamente complejo. Cuarta pregunta, ¿cómo se originó el sexo? Si les iba tan bien, simplemente por mitosis multiplicándose, ¿no es cierto? Y habían sobrevivido y hasta ahora sobreviven, no necesitaban sobrevivir o evolucionar para seguir sobreviviendo, lo han hecho muy bien. Entonces, ¿a quién se le ocurrió decir, oye, esto está un poco aburrido, hagamos algo? Uno vamos a ser los chicos y las otras van a ser las chicas para que haya un poco más de diversión. Y ahí comenzaron los problemas, ¿no es cierto? O sea, la división sexual entre macho y hembra como un sistema de reproducción es pero tan complejo que aparece todo de repente o no sirve para nada a la mitad del camino. ¿Cómo comenzó el sexo? Es una muy buena pregunta que nadie puede contestar. Y una última pregunta. ¿Cómo evolucionó la conciencia? Y tras esa pregunta están los que trabajan en inteligencia artificial. Cuando hablo de conciencia, hay dos tipos de conceptos de conciencia. La conciencia como lo que te dice lo que está mal y lo que está bien. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la conciencia de que usted en esta mañana dijo, yo pienso, luego existo, me vestiré, me siento triste, tengo metas, tengo planes, estoy acá, mañana estaré allá, me siento solo, tomaré esta decisión. Eso es la conciencia, el sentirse alguien. Nosotros hemos creado máquinas y estamos dándole inteligencia artificial, pero la máquina en sí misma no sabe que existe. Simplemente son conexiones y software que va trabajando. Pero ¿en qué momento todos estos seres que se formaron por casualidad de repente toman conciencia y dicen, yo existo, soy una persona, amo a esta persona, estos son mis hijos? ¿En qué momento llega a existir la conciencia y las emociones, el amor, el odio? Eso no hay explicación, y si alguien la tuviera, en este momento se hace rico,
porque podría construir los primeros robots que tengan conciencia de sí mismos y por consiguiente emociones. Cuando uno mira todo eso dice, wow, me quedo con, en el principio creó Dios, alguien estaba detrás de todo eso. Ahora, y eso es interesante, que uno puede mirar estos hechos, puede mirar estas realidades y puede analizar, y yo lo hice y estuve en eso, y me acuerdo que estaba en la iglesia y pensaba en mi mente, ¿será que Dios existe? Pero iba a la iglesia y había una librería así como la que tenemos acá, y no me llamaba la atención ninguno de los libros que vendían en esa librería, honestamente les digo, porque era un muchacho. Pero hubo un libro que me llamó la atención, decía Creación, Evolución y Registro Fósil. Ahí lo miré, este libro es para mí, me lo compré y me fui a leerlo, me lo comí enterito. Esto no me habían dicho mis profesores de biología, esto no me habían dicho los libros, y agarré y empecé a ponerlos a prueba. Cuando un profesor habla de evolución, profesor, y esta pregunta, y esta pregunta, y esta pregunta, hasta que un día mi profesor se enojó y me dijo, ¿sabe qué, David? Me llamó afuera. Si usted cree en la creación, está bien, créame, dice, hace bien. Yo creo en la evolución porque no me queda más, porque no creo en Dios, tengo que creer en algo. Yo lo respeto a usted y usted a mí y quedamos en paz. Y está bien, profesor. Entonces, por ahí va. Un día en la NUR, en una materia que había, la profesora nos explicó de la evolución, de la evolución, de la evolución, de la evolución. Y yo me lo sabía todo lo que ella decía. No le quise discutir nada. Dije, voy a ser prudente. Ya había aprendido a ser prudente, porque ya también otro profesor prácticamente lo había interpelado y ahí se quedó medio regular la cosa. Así que, después de que terminó la explicación, dijo, saquen una hoja de papel y escriban todo lo que han aprendido de la evolución. Agarré. Primero entregar. Cuando agarró la profesora, contenta ella, ¿no? Porque, pucha, este me agarró toda la materia. Y cuando llega al último, ¿por qué escribió esto usted a lo último? Dice, porque a lo último le puse, esto es todo lo que sé de la evolución y no creo en ella porque es anticientífica. Y ella se queda mirando, a ver, y paró la clase. ¿Por qué usted escribe de la evolución anticientífica? Porque lo es, le digo. A ver, explíqueme. ¿La evolución es una teoría o es una ley? Es una teoría. ¿La ley está encima de la teoría? Sí, me dicen. Ya. Hay una ley que implantó Louis Pasteur, el del proceso de la pasteurización. Lo vivo viene de lo vivo. En el tiempo que creían que los ratones salían de las camisas muertas y las moscas de la carne pudriéndose, Pasteur demostró que eso, lo vivo viene de lo vivo. Agarró todas esas cosas, las encapsuló, las pasteurizó y nada se pudrió porque estaba todo muerto y lo muerto no puede generar vida. Entonces él enunció y dijo, la vida viene de la vida y nunca de la muerte, de lo inorgánico. Entonces, eso es una ley, ¿no es cierto? Sí, me dicen. Pero la evolución propone lo contrario, que la vida vino de lo inorgánico, pero le pone millonadas de años para que eso sea realidad. Así que, primera ley con la cual se choca la teoría de la evolución. Segunda ley, la segunda ley de la termodinámica, le digo. En la segunda ley de la termodinámica dice que todo proceso, todo sistema entra en entropía. Usted deja una taza caliente, se pone tibia, usted deja una pared sola, se cae, usted deja un motor funcionando, se apaga. Al final todo entra en un proceso entrópico. Y nunca es al revés. Pero la teoría de la evolución implica que fue exactamente al revés de la segunda ley de la termodinámica. Comenzó de la nada y se organizó, y de un proceso entrópico se llegó a un sistema complejo. Segunda ley. Y tercera cosa, le digo, por si acaso le digo, en el caso de que los científicos lograran crear la primera vida en un laboratorio, lo único que comprobarían es que para crear la vida hace falta un sistema complejísimo, un set de los mejores ingenieros en genética, biólogos, unos laboratorios súper complejos para crear la vida. Y llegaríamos a lo mismo de Pasteur, que la vida viene de la vida porque estas células le hicieron seres vivos. Por eso es que no creo en la evolución, porque es anticientífica. Y la profesora se quedó mirándome, ya me asustaron. Y mi compañero, yo tampoco no creo en eso, no creo en eso, no creo en eso. Y al final se volcó todo el curso a favor de la creación. Porque realmente hay muchas preguntas que no se pueden contestar. Entonces yo dije, puedo mirar la creación
Y no es un suicidio mental, es un salto a la razón. Alguien nos puso en este lugar y alguien que realmente hace las cosas bien. La segunda parte de este mensaje es más corta. ¿Por qué? Porque la fe es un proceso mental, porque discierne las palabras de Dios. Por la palabra de Dios fue creado el universo, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para crear el universo? Aquí es donde muchos teístas difieren. ¿Qué método utilizó? Recordemos que muchos tienen la idea de un Dios medio superhéroe, pero que tiene limitaciones y está sujeto a ciertas leyes y procesos para crear las cosas. Lo que no entendemos es que las leyes de la naturaleza en realidad no son las leyes de la naturaleza, son las leyes de Dios que puso en la naturaleza. Fíjense en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión. 9. Dijo también Dios, júntense las aguas. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la hierba verde, o produzca la tierra hierba verde, etc. 14. Dijo luego Dios, haya lumbrera en la expansión. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Cuál fue el método que Dios utilizó para crear? Su palabra. Él no agarró un barro o modificó alguna cosa que ya preexistía. Él, en su deidad, algunos se preguntan, ¿Dios creó el mundo en 6 días o fueron 6 periodos largos de años? Yo no tengo problema con esta pregunta. Podría aceptar ambas posiciones, pero le digo algo. Yo no tengo problemas en creer en un Dios que tiene la capacidad de crear el mundo en 6 días. No tengo. Porque ese es Dios. Porque si no pudiera, dejaría de ser Dios. Él puede hacer las cosas como Él quiera, según su beneplácito, según su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, o en buen Canva porque le dio la gana de hacerlo así. Él puede hacerlo, porque es Dios. ¿Entiende? Y no tengo ningún problema en creer todo lo que le dice, porque Dios puede hacerlo, si quiere, porque está en su poder hacerlo. En su mente Él dice, y esa mente poderosa que no es como la nuestra, automáticamente hace que los átomos empiecen a organizarse. Y le doy un ejemplo. Estaba el Señor Jesús y le dicen, tu amigo Lázaro está enfermo, quédense, él solamente duerme. Lázaro muere, pasan 3 días, va Lázaro, o va el Señor Jesús y Lázaro está muerto ya, hedía de podrido. El Señor sabe lo que Él va a hacer. ¿Qué va a hacer Él? Lo va a resucitar. Preguntémosle a un médico aquí. A ver, Aldrin. Como médico, ¿qué te sería más útil para obtener un hombre? ¿Un pedazo de barro o de polvo? ¿O un cadáver de unos 3 o 4 días podrido? ¿Cuál escogerías? ¿Con cuál podés hacer un hombre vivo? ¿Con cuál de los dos? Con los avances que tenemos ahora. Sí, con los avances que tenemos ahora. Con ninguno. Tanto el muñeco de barro como el hombre podrido tienen el mismo valor nulo. No se puede hacer vida. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Llegó hasta la tumba y dijo simplemente una palabra: Lázaro, ven fuera. Y salió Lázaro. El poder creador de la palabra de Dios. Entonces yo no tengo problema en creer que Dios hizo el hombre del barro. Si Cristo resucitó a Lázaro, es lo mismo. Esencialmente es lo mismo. Porque las leyes del universo son las leyes de Dios. Y la naturaleza las sigue obedientemente a esas leyes, porque Dios las puso en su lugar. Cristo nunca
nunca llamó a sus milagros milagros. Él dijo, mis obras, dijo. Porque para él eran obras simplemente. Porque él maneja todas estas cosas. Pero hay algo interesante que podemos sacar un plus para nuestras vidas. No nos olvidemos que el tema no es la creación del universo hoy en esta mañana, sino la fe. Y el autor está tratando de hacernos entender cómo funciona la fe. Y el primer ejemplo que él va a poner acerca de la fe es que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y lo primero que él quiere centrarnos aquí es que la fe se relaciona específicamente con lo que Dios ha dicho. La fe no la podemos separar de lo que Dios ha dicho. La fe esencialmente es lo que Dios dice. Y volvemos a lo que dijimos en las primeras lecciones. Los pasos de la fe. La fe inicia en Dios. Dios habla. La fe, en segundo lugar, requiere mi obediencia. Yo escucho y obedezco. Y cuando escucho y obedezco, Dios actúa e interviene a su manera. Entonces, la fe inicia en Dios, requiere obediencia y luego Dios actúa. ¿Cómo puedo yo tener fe? Sería una gran pregunta y eso vamos a estar ampliándolo a lo largo de todas estas sesiones acerca de Hebreos. Hay un versículo en Romanos 10:17 que dice: la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, esto es algo maravilloso para usted, para mí, porque yo soy un hombre de poca fe. Usted le gustaría quizás escuchar, soy un hombre de fe, pero yo sé que no soy un hombre de fe. Pero no me preocupa no tener una gran fe. Sí quiero tener una fuerte y sólida fe en el Señor, pero me preocupa más por saber dónde estoy colocando mi fe. La estoy colocando en Dios, que es grande y que es todopoderoso. Eso es lo importante. Y me interesa no lo que yo pienso, sino lo que Él me dice. Yo lo escucho, yo lo obedezco y las cosas ocurren y cambian. Queremos vivir vidas de fe. Empecemos a escuchar a Dios. Empecemos a acercarnos a este libro, no simplemente para saber más doctrina, no simplemente para tener argumentos. Empecemos a escuchar para saber lo que Dios nos está comunicando específicamente, de manera individual y particular, como Él lo hace con sus hijos a quienes ama. Algo específico. Usted lea su Biblia, busca al Señor y Dios le va a dar palabras específicas. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero en este caso la palabra que utiliza es la palabra rema, que no se refiere a toda la Biblia, sino a aquel texto de la Biblia que Dios resalta en su mente cuando está leyéndolo o lo trae a su memoria, y ese texto empieza a actuar en su vida y le hace vivir en ese plano sobrenatural que usted quiere vivir y le da la respuesta a las preguntas que usted le está haciendo a Dios en su vida de oración. Entonces, ¿quiere realmente experimentar fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra específica que Dios le quiere dar a usted. Existe otro hecho histórico en el cual uno puede colocar su fe. Así como puedo mirar el universo y puedo decir, mirar esas plantas, mirarlos a ustedes, mirarme a mí mismo y decir, realmente alguien me puso aquí, y pongo mi fe y confianza en que ese Dios existe. Existe otro hecho histórico en el cual usted también hoy en esta mañana puede colocar su fe. La fe se basa en los hechos que Dios ha realizado. Hace 2000 años atrás hubo un hecho histórico verificable, no es fábula, no es cuento, no es mito, es realidad. Jesús, el Hijo de Dios, voluntariamente, después de anunciarlo 14 veces, subió a una cruz y nadie le quitó la vida, sino que Él la entregó por usted y la entregó por mí. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿por qué Cristo murió en una cruz? Todos sabemos, por nuestros pecados. Muchos de ustedes se están preguntando en esta mañana, ¿cuán bueno tengo que ser para poder llegar al cielo? Pero ¿sabe qué? Para llegar al cielo no hace falta ser bueno. Le voy a ser sincero. Usted no tiene que ser bueno para llegar al cielo. Lo que usted tiene que hacer es justo. Entrar al cielo no es cuestión de ser bueno, es el tema de ser justo. Y ser justo ante Dios significa ser completamente puro y sin ningún pecado y completamente libre de pecado. Eso es ser justo. Para entrar al cielo es cuestión de justicia, usted tiene que ser justo.
Ahora aquí viene la pregunta: ¿cuántos de nosotros podemos ser justos en nosotros mismos a través de nuestra vida? Usted me dice, lo estamos intentando, hermano David. Perfecto, pero ¿qué de todos los pecados que hemos cometido? ¿Qué de los pecados que cometimos hoy? ¿Y qué de los pecados que cometerá mañana? ¿Realmente la justicia está a nuestro alcance? ¿Podemos ser justos? La respuesta es no. Pero hubo uno que fue completamente justo. Él un día subió a la cruz. Él tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. Y Él asumió y sustituyó nuestro pecado. Y Él se hizo pecado por amor a nosotros. Y cuando Él resucitó, puso disponible a toda la humanidad su justicia, escuche bien, como un regalo. Y un regalo es gratis, no se lo gana. Y toda aquella persona que cree en Jesús, Dios le da su justicia. Y con esa justicia puede entrar a la presencia del Señor. Gloria sea al Señor, porque no se trata de buenas obras, se trata de la justicia de Cristo. Y es por eso que hace 2000 años atrás Cristo murió en una cruz y Él obtuvo su justicia, me la dio a mí, y Él agarró mi pecado. Al que nunca hizo pecado por nosotros, Dios lo hizo pecado para que nosotros también fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, ¿puedo poner mi fe en Dios y tener una relación personal con Él? Claro que sí, siempre y cuando su fe esté puesta en el hecho, en la realidad de que Dios se expresó para la creación, dijo y se hizo, dijo y se hizo. Pero para la salvación, Él, la palabra, el Logo, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y no solamente que dijo de los cielos, sino la palabra de Dios, el Logo de Dios, el Verbo, se hizo carne y murió en mi lugar. Y nace la nueva creación. Creo que el único pecado imperdonable que lleva a la gente a la condenación no es el aborto, no es el adulterio, no es la mentira, es la incredulidad, no creer en el Señor. Pero lo lindo es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra del Señor. Y la cosa funciona así. No es que usted lo declara, lo dice y Dios obedece y entonces ocurren las cosas al revés. Dios ordena, Dios actúa, usted obedece y ocurre. Y Dios en esta mañana, yo sé que está hablando a algunos de ustedes y le está llamando a la fe y les está hablando, y a través de su palabra está despertando fe en ustedes. Y usted da la respuesta y dice: sí, Señor, creo en ti, pongo en ti toda mi confianza para la salvación de mi alma. Esa fue mi experiencia personal, cuando después de mucho tiempo creí en que Dios había creado el universo y que Dios había hecho el mundo, y dije: ok, creo en Dios porque existimos, y esto no puede venir por casualidad. Hay un diseño extremadamente complejo e inteligente que alguien lo hizo. Pero saltar de ahí a que Jesús es el Hijo de Dios y que Él murió por mis pecados y resucitó de los muertos, eso está por verse. Eso no lo creo tanto. Y mucho de mi vida espiritual hasta los 18, 19 años fue así. Yo decía: sí, Dios creó el mundo, pero ¿cómo será eso de Jesús? ¿No es cierto? ¿Cómo será eso de la salvación? Y para los que se van a bautizar hoy día, así me bauticé, con dudas. Por si acaso es verdad, mejor me bautizo. Por si acaso es verdad, mejor tomo este paso de fe. Y me hicieron dar mi testimonio, como hoy en la noche vamos a tener preciosísimos testimonios para escuchar, no se lo pierdan. Y di mi testimonio. Y me dijeron: oye, David, vos hablas muy bonito, ¿por qué no das una pequeña meditación el martes de oración? Claro. ¿Por qué no predicas en el aire libre? Claro. ¿Y por qué no predicas en esta campaña para jóvenes? Claro. Y pronto me encontraba predicando y predicando y predicando, y con serias dudas en mi mente, preguntándome: ¿será cierto todo esto que estoy predicando? Y le decía a la gente: ¿quieren recibir a Cristo? ¡Sí! Amén. Se convirtieron en personas, pero yo mismo no sé si creo o no creo. Y un día, en una campañita para jóvenes, resulta que agarró un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, del Dr. Josh McDowell. ¿Qué predico mañana? De la resurrección. Yo mismo estaba seguro, pero hay que predicar de la resurrección. Y empiezo a estudiar 30 y tantas páginas que pone Josh acerca de la resurrección. Y es interesante porque
sus primeras palabras de Josh en este libro, que antes era un ateo, un escéptico y se hizo cristiano por las evidencias, por eso escribe evidencias que siguen un veredicto. Él dice: he pasado 300 no sé cuántas horas estudiando el tema de la resurrección y he llegado a la conclusión de que la resurrección es la mentira más cruel, más nefasta que se haya dicho, o el hecho más extraordinario que haya ocurrido. Ahí captó mi atención. A ver, digan. Estaba con Lucien Henry por detrás y tantas otras cosas más. Lo creamos discípulos a Cristo. Y Josh McDowell no te dice tenés que creer porque tenés que creer, te muestra evidencia, te muestra cosas que no podés refutar. Y Josh me lo hizo añicos a Lucien Henry en ese momento ante mi ojo. Y al terminar en última página dice: sí, Jesucristo ha resucitado, aleluya, dice. Y era como Tomás, yo que metí mi mano en la llaga y tuve que ver ese libro para darme cuenta. Es verdad, es lógico, es razonable. Mi fe puede ponerla en hechos reales. Él resucitó y hay evidencia histórico, legal para demostrarlo. Amén, Cristo resucitó. ¿Y tus dudas, David? Y empecé a llorar, Y me arrodillé delante del Señor y le dije: Señor, hasta aquí he creído por si acaso. Señor, no tengo todas las respuestas a todas las preguntas, pero sé una cosa, creo en ti, Señor, le dije. Y sentí como que una carga se me caía de la espalda, como la del peregrino, los que han visto la película, que se iban para abajo y quedaba livianito, porque ahora sí podía creer con todo mi corazón, con toda seguridad, de que Él es real, que Él murió por mis pecados, que Él resucitó y Él me salvó. Y ese día siguiente fui a predicar con tanto gozo que tanta gente se convirtió. Pero eso no era lo que a mí me preocupaba o me gustaba, sino era que yo había tenido un encuentro personal con el Señor. Y quiero terminar en esta mañana invitando a aquellos mis hermanos que han sido como yo, que son como yo. Quizás usted está con muchas dudas. Le digo por experiencia, no hay nada más feo que vivir en la duda. Siendo un cristiano por si acaso, no cruce por todo el camino que yo tuve que cruzar. Le pido que confíe no solo en mí, pero más que todo confíe en lo que Dios ha dicho. Él es real. Él lo creó a usted y Él murió por usted. Y usted puede poner toda su confianza en eso y no vivir en la duda, sino en la seguridad. ¿Por qué no inclina su cabeza en este momento? Y si usted ha sido como yo y se identifica con mi testimonio, y seguramente usted viene a la iglesia, pero vive en la duda y quizás hace las cosas no con fe, pero por si acaso. Inclusive puede ser que esté ocupando un ministerio, sea bautizado como yo, aún predicando al frente, y estar con dudas en su corazón. Pero usted ha escuchado a Dios hablándole a través de su palabra. Él le habló a través de la creación, eso dice su palabra, que Él nos habla a través de las cosas que Él hizo. Y a través de lo excelente de las cosas que Él hizo podemos entender muchas cosas acerca de Él. Pero no solamente le habló a través de la creación, le ha hablado por medio de su santo libro, las páginas de su palabra. Pero un día, en lugar de quedarse hablando desde el cielo, Él vino y la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, lo crucificaron. Pero escuche bien, mas a todos los que le recibieron, es decir, aquellos que creen en su nombre, Dios les dio el tremendo privilegio y potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿No le gustaría en esta mañana dejar de dudar, tirar ese peso hoy día a los pies de la cruz y quizás decir una oración como la que yo hice? Señor, no tengo toda la respuesta a todas las preguntas, pero creo en ti, Señor. Creo en ti, Señor. Creo que tú me creaste y creo que tú viniste en una cruz a morir por mis pecados. Sé que soy un pecador y sé que mi pecado me condena, pero declaro que tu gracia me salva y pongo mi fe y confianza solo en esa cruz y en el Señor Jesús.
Y si usted en esta mañana ha hecho eso, le puedo asegurar que un peso se le ha quitado de encima. Qué lindo es creer sin peso, ¿no es cierto? Creer sin dudas, saber de que Él es real, Él le sostiene, Él le ama, Él le acepta tal como usted es. Y lo acepta, lo perdona y lo transforma para su gloria. Amado Padre, gracias por esta mañana. Que al menos en este aspecto hoy día salgamos con fe de aquí, Señor. Y vivamos, Señor, en congruencia con esa fe, mostrando al mundo, Señor, que tenemos una confianza plena en quién es usted, en que usted nos hizo, y lo más maravilloso, que nos volvió a crear en Cristo para una nueva vida. A usted sea toda la honra y toda la gloria. Amén.